todos. En este video vamos a platicar ya del último subtema del temario del curso y que corresponde a una aplicación de todo lo que hemos estado comentando aquí en el tema de matrices. Vamos a platicar de lo que se conoce como la regla de Cramer. Esta regla de Cramer no es otra cosa más que un método para poder resolver sistemas de ecuaciones. Es únicamente aplicable a aquellos sistemas de ecuaciones donde tenemos el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Es muy común que esto pase, entonces sí es un método que le podemos encontrar bastantes aplicaciones. Sistemas de ecuaciones donde no tengamos el mismo número de incógnitas y de ecuaciones no vamos a poder aplicar este método porque se fundamenta en el cálculo de determinantes. Y ya hemos comentado que, bueno, a las únicas matrices que les vamos a poder calcular un determinante son aquellas que son cuadradas. Y entonces, bueno, vamos a platicar ahorita en un ejercicio de dónde sale estas expresiones. Aquí están detallado el procedimiento. Y bueno, al final vamos a llegar a estas expresiones donde vamos a poder calcular de manera sencilla cada una de las incógnitas. Vamos a poder encontrarlas haciendo un cociente de determinantes. El que tenemos como denominador es el determinante de la matriz. Y estos son unos determinantes de unas matrices que vamos a formar haciendo una sustitución de un vector de resultados en la matriz de coeficientes. Pero vamos a platicar con detalle en el siguiente ejercicio. Y bueno, este ejercicio lo que nos piden dice: a partir del siguiente sistema de ecuaciones lineales tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Nuestras incógnitas entonces son x1, x2. Los coeficientes son a11, a12, a21 y a22. Dice: demuestra que las siguientes expresiones de la regla de Cramer son válidas. Bueno, vamos a hacer una especie de deducción de estas expresiones de la regla de Cramer. Esto no pretende ser una demostración general porque vamos a particularizarlo a sistemas de 2x2, dos ecuaciones y dos incógnitas, aunque se puede generalizar de manera muy sencilla. Entonces vamos a tomar este ejercicio como introducción a esta regla de Cramer para que veamos más o menos de dónde salen estas expresiones y bueno, ya después podamos hacer ejercicios de aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir a este sistema de ecuaciones en su forma matricial, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Todo sistema de ecuaciones lineales lo podemos expresar de manera matricial a través de esta matriz, que es la matriz de coeficientes, que multiplica a un vector de incógnitas, que es donde vamos a agrupar precisamente todas y cada una de las incógnitas del sistema, y lo vamos a igualar a lo que se conoce como un vector de resultados o de términos independientes, que es básicamente colocar estos dos elementos, todo lo que esté al lado derecho de las igualdades de las ecuaciones, como vector de resultados. Y si reescribimos entonces la ecuación, nos va a quedar que la matriz de coeficientes por el vector de incógnitas igual a el vector de resultados. Vamos a hacer un poco de álgebra de matrices, aprovechando que hemos estado trabajando el tema de ecuaciones matriciales, que por cierto al final de este video vamos a incluir algunos ejercicios de este tema. Vamos a despejar entonces a este vector o matriz de incógnitas. Recuerden que lo podemos llamar matriz porque podemos interpretarlo como una matriz de una columna y dos filas. Vamos a despejarlo y entonces ya hemos comentado que, bueno, en un primer paso lo que podríamos hacer es multiplicar por la inversa de la matriz de coeficientes para dejar aquí del lado izquierdo solamente a x. Y que en ecuaciones matriciales pues es muy importante respetar el lado por el cual se están multiplicando los elementos para que entonces nosotros también multipliquemos por ese lado. Todo esto debido, ya hemos comentado en la clase, a que el producto de matrices no es conmutativo. Y entonces aquí me serviría multiplicar por toda la igualdad por la inversa de A, pero por el lado izquierdo. ¿Para qué? Para que cuando lo haga por el término que tenemos del lado izquierdo, aquí nos quede inversa de A por A. Y finalmente aquí se pueda formar la identidad y nos quede x sola. Del lado izquierdo entonces vamos también a multiplicar por la inversa de A, del lado derecho, perdón, y lo vamos a multiplicar por el lado izquierdo. Nos quedaría entonces inversa de A por B. Finalmente aquí nos va a generar, decíamos, la matriz identidad, que multiplicada por x pues nos va a quedar simplemente x. Y del lado derecho nos va a quedar inversa de A por B. Y bueno, uno de los métodos que hemos visto para estar calculando inversas de matrices, pues el último que vimos fue el método de la adjunta. Vamos entonces a aplicar este método.
La inversa de la matriz de coeficientes entonces la podríamos calcular por el método de la adjunta dividiendo 1 sobre el determinante y este escalar, al final esto va a ser un escalar, lo vamos a multiplicar por la adjunta de la matriz A. Y entonces si sustituimos esto nos va a quedar que esta matriz X va a ser igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A por la matriz o el vector B, que es, no nos olvidamos que es el vector de términos independientes. Finalmente dice, se sabe que la matriz adjunta de A se construye como una matriz de cofactores transpuesta y entonces nos quedaría de la siguiente manera. La adjunta de A va a ser igual al cofactor 1, 1, cofactor 2, 1, 2, 1. Aquí ya está transpuesta, por eso tenemos aquí entonces que parece que el número de fila no coincide aquí, pero es porque ya está transpuesta. C12 y C22. Estos son los cofactores entonces que se calculan de manera muy sencilla con matrices de 2 por 2. Bien, entonces vamos a ver cómo encontramos a esta matriz de cofactores ya transpuesta, ¿sí? Vamos entonces a ver, a encontrar el cofactor 1, 1, recordando, cancelamos, vamos a ubicarnos aquí donde está la matriz A, cancelamos primera fila, primera columna y el cofactor nos va a quedar únicamente una matriz de un elemento. Entonces el determinante pues va a ser simplemente A22. A22 entonces es lo que vamos a colocar como C11. Entonces C11 está en esta posición, colocamos A22. Vamos a calcular ahora C12. Entonces ahora lo que vamos a cancelar es la segunda columna y la primera fila. Nos va a quedar únicamente A21. Recordando esto que comentábamos de posiciones pares o impares, esta sería una posición impar en una matriz de 2 por 2, al igual que esta de acá. Entonces le vamos a cambiar el signo. Recuerden que todo esto sale de decir, bueno, un cofactor es menos 1 a una potencia que resulta de sumar número de fila y número de columna. En este caso sería 3, entonces por eso vamos a cambiarle el signo. Un menos 1 elevado a una potencia impar nos va a quedar igualmente menos 1. Y entonces le cambiamos el signo a A21, va a quedar menos A21 y eso va a ser el cofactor 1, 2. El cofactor 1, 2 recuerden que está en esta posición porque ya está transpuesta y entonces nos va a quedar menos A21. Bien, y entonces continuamos calculando el siguiente cofactor y ahora nos vamos a cancelar, vamos a encontrar el cofactor 2, 1, cancelamos primera fila, perdón, primera columna y segunda fila, nos va a quedar A1, 2, le cambiamos el signo y ese va en esta posición y entonces aquí tenemos menos A1, 2. Y finalmente el cofactor 2, 2, cancelamos segunda fila y segunda columna y nos va a quedar A1, 1, aquí no hay cambio de signo, A1, 1 y está en esta posición. Entonces esta ya es la matriz adjunta, ya no hay que transponer porque ya trabajamos aquí con la transpuesta como habíamos comentado. Entonces vamos a sustituir esta adjunta. Nos va a quedar que x es igual a 1 sobre el determinante de A, ya colocado con las barras que también nos indican determinante, por la adjunta que acabamos de obtener y el vector de términos independientes. Vamos a desarrollar un poco las operaciones y entonces aquí nos quedaría el producto de esta matriz por este vector de una matriz de una única columna, entonces simplemente sería A22 por B1 menos A12 por B2 es este elemento. Y el segundo elemento menos A21 por B1 y A11 por B2 sería lo que tendremos aquí. Y entonces ya nos queda una matriz, un vector, como le queramos llamar, de dos filas y una columna. Aquí multiplicamos una de 2 por 2 por una de 2 por 1, si se puede realizar y al final nos quedó una de 2 por 1. Bien, y entonces esto al final es un escalar que bien podríamos ya meter aquí a la matriz, pero bueno, no lo vamos a dejar así indicado, lo que sí vamos a hacer es separar en dos ecuaciones. Recordando que por igualdad de matrices, si yo quiero que esto que está al lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho, tienen que ser iguales elemento a elemento. Y entonces es válido plantear un sistema de la siguiente manera. X1 tiene que ser igual a 1 sobre el determinante de A por este elemento. Y entonces aquí tenemos esta ecuación. Y para la segunda ecuación, x2 tiene que ser igual a 1 sobre el determinante de A por este elemento de aquí. Y surge esta otra ecuación. ¿Qué relación podríamos encontrar con estas operaciones que estamos haciendo aquí? Bueno, y aquí es donde entra la parte de la regla de Cramer. Bueno, resulta que si nosotros tomamos a la matriz de coeficientes original, esta que tenemos aquí,
esta que utilizamos para calcular los cofactores, si nosotros tomamos esta matriz y resulta que si colocamos a este vector de columnas, perdón, este vector de términos independientes, que es una matriz columna, lo colocamos primero en esta posición, quitando los elementos A11 y A21 y colocando aquí entonces B1, B2 y el resto lo vamos a dejar igual. Este seguirá siendo A12 y A22. Vamos a colocarlo y vamos a ver qué pasa si le calculamos el determinante. Entonces noten cómo aquí ya se hizo la sustitución. Aquí aparece el vector de términos independientes y aquí aparece el resto de la matriz así como está definida. Y calculamos el determinante, recordando entonces que es producto descendente B1 por A22 nos da este elemento, menos el producto de B2 por A12 nos da este elemento. Vamos a llamarle a este como el determinante de una matriz A, la de coeficientes, pero le vamos a colocar un subíndice x1. Este x1 indica que se hizo la sustitución del vector de términos independientes en la posición de la variable x1. Recuerden cuando construíamos estas matrices, inicialmente en el tema de eliminación gaussiana le colocábamos aquí el nombre de las incógnitas de manera auxiliar para saber que esa columna estaba asociada a esa incógnita. Y entonces si esta es la posición de la incógnita x1, por eso le vamos a poner aquí matriz A subíndice x1. ¿Por qué? Porque en esta posición de x1 colocamos el vector de términos independientes. Y vamos a hacer lo mismo, una nueva matriz, y ahora el vector de términos independientes no lo vamos a colocar en la primera columna, sino en la segunda, dejando estos dos elementos tal cual aparecen aquí y cambiando estos dos por B1 y B2. Nos va a quedar esta matriz que tenemos aquí, A11, A21, B1 y B2. Y esta le vamos a llamar, pues ya se imaginarán ustedes, matriz de coeficientes A, pero con un subíndice x2, denotando que colocamos en la posición que le correspondía a la incógnita x2, ahí colocamos el vector de términos independientes. Y vamos a calcular el determinante. El determinante va a ser otra vez producto descendente A11 por B2, esto es positivo, menos el producto ascendente A21 por B1. Bien, y entonces vamos a anotar aquí algo. ¿Por qué hicimos esto? Porque resulta que esto coincide con el término que teníamos aquí arriba. Noten cómo es A22 por B1, B1 por A22 es lo mismo, son números reales o complejos y el producto aquí es conmutativo, menos B2 por A12 menos A12 por B2. Y lo mismo con este que tenemos aquí. A11 por B2 coincide con, aquí tenemos este elemento, A11 por B2, menos A21 por B1, menos A21 por B1. Entonces coincide con estos elementos que tenemos aquí. Significa que nosotros podríamos tomar esta expresión de aquí y reescribirla de la siguiente manera. Como x1 igual a 1 sobre el determinante de A, 1 sobre el determinante de A, esto no cambia, por el determinante de la matriz A subíndice x1. Entonces es importante aquí recordar que x1 me indica que en esa posición voy a sustituir el vector de términos independientes en la columna de x1, en la primera columna. Y entonces como este es un producto de escalar, perdón, este es un cociente de escalares al final, pues lo puedo escribir de esta manera, no hay ningún problema. Aquí no estoy dividiendo matrices, estoy dividiendo determinantes. Y hacemos lo mismo con este otro elemento, x2, vamos a reescribirlo de esta manera. 1 sobre el determinante de A por A, el determinante de la matriz de coeficientes, pero subíndice x2, denotando que el vector de términos independientes va en la segunda columna, en la columna asociada a la segunda incógnita. Y también como es un cociente determinante lo escribimos de esta manera. Y es lo que tenemos aquí arriba, son las expresiones a las que queríamos llegar. Y entonces ya podemos darle la generalización a la regla de Cramer. ¿Qué es esta regla de Cramer? Bueno, recordando lo que mencionábamos al inicio, aplica únicamente a sistemas de ecuaciones donde tenemos n ecuaciones y n incógnitas, es decir, mismo número de ecuaciones con mismo número de incógnitas, lo que va a implicar que la matriz de coeficientes va a ser cuadrada. Y necesitamos que sea cuadrada porque aquí abajo en los denominadores tenemos el determinante de la matriz de coeficientes y entonces para que exista el determinante esto tiene que ser cuadrado. Y por ejemplo, si este sistema tiene pues n incógnitas, vamos a ir dividiendo el determinante de la matriz de coeficientes, pero x1 recuerden que indica que el vector de términos independientes se sustituye en la primera columna.
Calculamos estos determinantes, hacemos el cociente y ese es el valor de la primera incógnita. Y así vamos cambiando de posición el vector de términos independientes hasta que recorra todas las columnas de la matriz de coeficientes. Y entonces así vamos a calcular el valor de todas las incógnitas que tenga el sistema de ecuaciones. Y entonces recapitulando, esto solamente es válido si tengo mismo número de ecuaciones y mismo número de incógnitas, y evidentemente solo aplica para matrices matrices de coeficientes que sean de tipo no singular, es decir, un determinante distinto de cero. ¿Por qué? Porque si el determinante es cero, no vamos a poder realizar este cociente, no va a existir el cociente, y eso implicará pues que el sistema es incompatible o es compatible indeterminado. Bien, vamos a aplicar entonces esta regla a un ejercicio para que nos quede el antecedente de cómo se aplica esta regla. Y en este caso lo vamos a aplicar a un sistema de 3×3, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Sí se puede aplicar entonces. El primer paso siempre va a ser pues extraer o construir la matriz de coeficientes y el vector de términos independientes. Es lo que necesitamos para poder empezar a calcular los determinantes que se requieren en este método. La matriz de coeficientes pues nos va a quedar 1, 1, 1, son los coeficientes de x, y y z. Entonces esta columna va a estar asociada a x. Esta columna va a estar asociada a x, la segunda columna va a estar asociada a y y la tercera columna va a estar asociada a z. Entonces tenemos como coeficientes 1, 1 y 1. Después vamos a tener 2, menos 1 y 0 para z. Y 2, 0 y menos 5 para z. El vector de términos independientes pues simplemente va a ser 50, 1 y 0. Y entonces, ¿qué expresiones vamos a utilizar? Pues estas que tenemos aquí para encontrar x, y z. Noten cómo ahora la matriz de arriba, bueno, el determinante de la matriz de arriba tiene como subíndice x, y z. En el caso anterior pues estaba para nombres de variables x1, x2 y x3, pero no pasa nada. No cambia para nada el procedimiento. Simplemente hay que recordar otra vez que esta es la columna asociada a x, esta es la que está asociada a y y esta es la que está asociada a z. Y entonces, aquí al calcular, al encontrar la matriz A subíndice x, pues lo que vamos a hacer es cambiar el vector de términos independientes, por la primera columna, que es la que está asociada a x, y así vamos a ir construyendo las matrices. Y entonces todas estas expresiones tienen como denominador al determinante de A. Vamos a calcular inicialmente ese determinante. También es conveniente calcularlo primero porque si es igual a 0 significa que no es determinado el sistema y no se puede resolver por este método. Y entonces empezamos calculando el determinante de A por el método que ustedes quieran. Aquí les voy a dejar el cálculo desarrollado. Yo lo desarrollé en este caso por el que hemos llamado método de la estrella. Recuerden que es diagonal principal. 1 por menos 1 por menos 5 nos va a quedar 5. Después los otros dos productos van a ser nulos. ¿Por qué? Porque hay un 0 en cada uno de esos productos. Y entonces al ser 0 nos va a quedar aquí simplemente 5 más 0 más 0. Y luego revisamos los productos ascendentes. Colocamos el menos, abrimos paréntesis y aquí sería 2 por menos 1 por 1. Va a ser menos 2. Aquí hay un producto nulo, 0 por 0 por 1 va a ser 0. Y finalmente 2 por 1 por menos 5 va a ser igual a menos 10. Y entonces simplificando nos va a quedar 5. Y aquí sería menos 12 por el menos más 12 va a ser igual a 17. Es distinto de 0, entonces sí es aplicable este método de la regla de Krapf. Vamos ahora a calcular los determinantes, que consiste en ir sustituyendo o intercambiando el vector de términos independientes en cada una de las columnas de la matriz. Si yo quiero encontrar el determinante de A subíndice X, pues noten cómo aquí, en lugar de los elementos originales 1, 2 y 2, que son los que corresponden a la columna de X, ahora aparece el vector de términos independientes. Y para encontrar A subíndice Y, pues aparece en la segunda posición este vector de términos independientes. Y para encontrar el valor de z aparece en la tercera posición, cambiando los números entonces completamente, toda la columna. El resto de los elementos pues aparecen de acuerdo a la matriz original. Y entonces vamos a calcular estos tres determinantes.
con el mismo método de la estrella o lo pueden resolver por el método que ustedes quieran. Aquí también se podría haber resuelto de manera muy sencilla por cofactores. ¿Por qué? Porque tenemos un renglón casi lleno de ceros. Igual manera acá abajo. Bien, les voy a dejar aquí los resultados de los determinantes y vamos a tomar a estos como ejemplos. Ejemplos para que si ustedes quieren repasar el tema de determinantes puedan desarrollarlos aquí por el método que ustedes quieran y llegamos al mismo tendríamos que llegar al mismo resultado. Si hubiera alguna duda, pues lo podemos platicar en la sesión de Zoom. Y entonces lo que me interesa que quede muy claro en este video es cómo se va cambiando de posición este vector de términos independientes. Bien, dice sustituyendo y encontrando los valores de x, y z, pues simplemente vamos a tomar estas ecuaciones, estas expresiones, y ahora vamos a ir haciendo los cocientes. Por ejemplo, para encontrar x, pues es el determinante de ax sobre el determinante de a. Entonces ax es igual a 255 y el determinante de a es 17. 255 entre 17 nos da 15. Y así vamos encontrando y. Ahora hacemos el cociente de a y entre a. 493 entre 17 nos da 29. Y z, 102 entre 17 nos va a dar 6. Ya tenemos entonces los valores de x, de y y de z. Esos son los valores y aquí terminaría el problema. Finalmente yo les dejo aquí como sugerencia, pues bueno, hay que comprobar que en realidad cumplan todos estos valores como solución del sistema, sustituyendo estos valores que acabamos de encontrar, cambiándolo por toda x, y y z respectivamente. Y bueno, aquí está la comprobación, si se cumple, satisfacen todas y cada una de las ecuaciones que tenemos aquí. Este es entonces el método de Kramer y les decía que corresponde al último tema del curso. Aprovechando entonces este video, también les voy a incluir aquí un par de ejercicios de ecuaciones matriciales, tema que desde luego pues seguiremos trabajando con ejercicios en la sesión de Zoom. Bien, y aquí nos dice, si se sabe que D es una matriz ortogonal, determinar la matriz X que satisface la siguiente ecuación matricial. Entonces, a diferencia de un ejercicio convencional, nos están dando, digamos que, una información adicional acerca de una de las matrices que nos definen la ecuación. Nos dicen que es ortogonal. Entonces, en algún punto vamos a tener que utilizar esta condición. Recordando entonces que una matriz ortogonal, vamos a recordarlo, algo que comentábamos en alguna de las sesiones de Zoom. Una matriz ortogonal es la que cumple la siguiente condición, que su transpuesta sea igual a su inversa. Si se cumple eso, entonces estamos hablando de una matriz de tipo ortogonal. Y entonces en algún punto del procedimiento podríamos utilizar esta condición para simplificar el procedimiento que se va a realizar. Bien. Y tenemos entonces definida la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Vamos a empezar concentrándonos en el despeje. Recuerden que siempre vamos a tratar de despejar X. Si se puede, pues bueno, ya va a bastar con que hagamos todas las operaciones que resultan del despeje. Si no se puede, entonces hay que proponer a la matriz X, como veremos en el ejercicio siguiente. Bueno, se tiene la siguiente ecuación. Tenemos entonces esta serie de términos. Hay que identificar a los que dependen de X. Y recuerden que el primer paso pues va a ser tratar de dejarlos del lado izquierdo. En algunos ejercicios pues es conveniente hacer algún tipo de procedimiento antes. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en este término. Tenemos matriz D por X, pero no X como tal, sino la inversa de X. Y finalmente, después de resolver este producto, D por X, inversa de X, perdón, tendríamos que encontrar otra vez la inversa. Vamos de una vez a simplificar esta parte del procedimiento. Ojo aquí que es algo muy importante. Nosotros podríamos pensar, bueno, si aquí tengo D por X inversa, pues esto tiene que ser igual a la inversa de D por la inversa de X. Es decir, siguiendo el mismo orden. Sin embargo, también vamos a recordar algo que habíamos platicado de propiedades de las matrices. En este caso, propiedad, perdón, de matriz inversa. Déjenme ubicar esta parte. Aquí tenemos propiedades de las matrices inversas. Y noten que aquí tenemos una para el producto, que la habíamos comentado en alguno de los videos y nos dice matriz A por matriz B, ese producto de matrices, calcular su inversa, es igual
a la inversa de B por la inversa de A. Es decir, sigue siendo un producto de matrices A y B, pero ahora vamos a trabajar con las inversas, pero noten cómo cambia el orden. Y esto es importante porque resulta que el producto de matrices otra vez no es conmutativo, entonces hay que respetar esta regla así como está. ¿Qué significa eso? Que aquí no podemos escribir simplemente inversa de D por la inversa de X. Hay que cambiar el orden del producto. Y entonces nos queda de la siguiente manera. La inversa de X a la inversa otra vez, es decir, la inversa de X por la inversa de D. Y bueno, la inversa de X, y eso sí ya lo habíamos comentado también, es otra de las propiedades que aparecen por aquí. La inversa de una matriz es igual a la matriz original. Entonces, por eso al final la inversa de X pues va a ser igual a X. Y nos va a quedar simplemente X por la inversa de D. Y bueno, y el resto de la ecuación lo estamos dejando igual. Y ahora sí, lo que hacíamos, lo que decíamos al inicio, nos decían que la matriz D es una matriz ortogonal. Cuando aquí aparecía simplemente D, pues no nos interesaba esa propiedad ortogonal, simplemente es D. Es como acá aparece conjugada de D, conjugada transpuesta. Pues no nos interesa si es ortogonal, si nos hablan de una conjugada transpuesta, pues la tomamos y encontramos su conjugada transpuesta. Pero aquí sí nos va a interesar, ¿por qué? Porque ya apareció la inversa de D. Y entonces si recordamos que, bueno, una propiedad de las ortogonales, la que teníamos por acá, nos dice que, bueno, una matriz ortogonal por definición es aquella que su transpuesta es igual a su inversa. Y entonces en lugar de trabajar con la inversa podemos colocar la transpuesta. Y nos va a quedar entonces X por la matriz transpuesta de D más todo lo demás que no lo hemos modificado. Y entonces ya simplificamos algo la expresión. Simplificamos primero utilizando las propiedades de la inversa y después utilizando la propiedad de que D es una matriz ortogonal. Y nos queda entonces esta expresión ya más sencilla. ¿Por qué? Porque ya no aparece aquí ninguna inversa. Al principio podríamos decir al ver este ejercicio que vamos a tener que encontrar muchas matrices inversas. Pero en realidad al hacer uso de estas propiedades y únicamente con álgebra de matrices podemos simplificar el procedimiento. Entonces vamos a continuar ahora sí con el procedimiento que hacíamos convencionalmente en el pizarrón, es decir, bueno, me voy a llevar todas las x de un lado. Y entonces me va a quedar x por la transpuesta de D más x por la conjugada transpuesta de D. Y esto va a ser igual a la unidad imaginaria por la traza de A por la identidad de orden 2 menos, este término viene del otro lado, el determinante de la conjugada de B por C. Recuerden que este símbolo entonces aquí en este curso nos indica matriz conjugada y el asterisco conjugada transpuesta. De aquí entonces ya hemos hecho ejercicios muy similares, vamos a factorizar x y vamos a hacerlo por el lado izquierdo porque aparece multiplicándose en ambos lados por el lado izquierdo. En ambos términos por el lado izquierdo. Nos quedaría entonces x por la suma de d transpuesta más conjugada transpuesta de d y del lado derecho lo estamos dejando igual. Ya sabemos entonces que si queremos despejar a x, pues esto tiene que pasar como su inversa del otro lado, multiplicando también por el lado derecho. Y entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí. Ya está despejada x. Ya a partir de aquí se podría convertir en simplemente hacer todas las operaciones. Ya tenemos definido todo de este lado, en esta parte de arriba. Y entonces podemos hacer las operaciones y vamos a llegar al mismo resultado. Aquí yo les estoy poniendo todavía algunas simplificaciones más en el caso de que ustedes quieran tratar de simplificar expresiones matriciales. Sin embargo, si ustedes hacen todas las operaciones aquí, van a llegar al mismo resultado. ¿Qué les propongo aquí? Bueno, inicialmente aquí tenemos una manera de escribir a la matriz C. Noten que tenemos a la matriz C y es una matriz diagonal. No tiene elementos fuera de la diagonal distintos de 0, todo es 0 fuera de la diagonal y esta matriz en la diagonal solamente tiene el mismo número, en este caso menos 2. Si factorizamos un menos 2 de esta matriz, aquí nos va a resultar la matriz identidad de orden 2 y entonces lo podemos escribir a la matriz C como menos 2 por la identidad de orden 2, es lo mismo y lo que les estoy proponiendo aquí. Y entonces si hacemos ese cambio, en lugar de colocar C,
pues colocamos identidad de orden 2. ¿Y eso por qué me sirve? Porque bueno, ya aparece identidad de orden 2 como término común aquí. Podemos hacer la suma. Y entonces nos va a quedar I por la traza de A más 2 veces el determinante de la conjugada de B. Todo esto al final pues es un escalar que va a estar multiplicando a la matriz identidad de orden 2. Pues vamos a encontrar a este término. Vamos a hacer las operaciones necesarias para encontrar primero este término y luego encontramos el de acá. Finalmente lo podemos hacer así para ahorrar, digamos, espacio en los desarrollos que van a hacer en su cuaderno. Y entonces tenemos I, aquí está la unidad imaginaria, por la traza de A. Vamos a ver, recordando entonces que la traza, siempre que aparezca esta abreviación de traza de una matriz, pues indica la suma de los elementos de la diagonal. Entonces ya sabemos que A tendría que ser una matriz cuadrada porque la traza únicamente está definida para matrices cuadradas. Entonces nos concentramos en la diagonal de A y vamos a sumar los elementos que aparecen aquí. Sería 4i menos i. Entonces vamos a dejarlo indicado así nada más, 4i menos i. Después dice más 2 veces 2, el determinante de la conjugada de b. Esta que tenemos aquí es la conjugada de b, recordando que la conjugada pues resulta en la misma matriz, solamente que de cada uno de los números, de sus elementos, vamos a estar trabajando con el conjugado. Entonces si originalmente b tenía menos i, 1, 1 e i, cambiamos de signo las partes imaginarias para encontrar el conjugado de todos los números. Solamente cambiarían de signo estos dos. Nos quedaría i menos 1, 1 y menos i, que es lo que tenemos aquí. No como matriz, como determinante, porque queremos solamente el determinante. Y al final todo esto tiene que ser un número. Ya que desarrollamos este determinante, esto va a ser un número que multiplica otro número. Esto al final se va a simplificar. Total que aquí nos va a quedar un escalar que multiplica a la identidad de orden 2. Entonces vamos a desarrollar estas operaciones. Si hacemos la resta aquí, 4i menos i, pues va a ser igual a 3i. Por i nos queda 3i cuadrado. Más dos veces el determinante. Recuerden que aquí se calcula descendente. I por menos i va a ser menos i cuadrada. Menos el producto de 1 por menos 1, que es menos 1. Menos 1 queda más 1. Por la identidad de orden 2. Seguimos desarrollando. Noten cómo aquí siguen apareciendo los paréntesis porque es todo este número por la identidad. Que no se nos olviden los paréntesis porque nos podemos confundir y a lo mejor nada más multiplicamos este elemento por la identidad y no todo. Y entonces vamos a hacer aquí la sustitución. Nosotros sabemos, estudiamos en números complejos que la unidad imaginaria al cuadrado pues es igual a menos 1. Y entonces este 3i cuadrado lo podemos escribir como menos 3. Y este menos i cuadrada lo podemos cambiar por menos 1, que va a ser igual a 1 positivo. 1 más 1 va a ser 2. Hacemos esta operación, menos 3 más 2 por 2 sería menos 3 más 4. Todo esto al final entonces es 1. Si esto es 1 y lo multiplico por la identidad de orden 2, pues nos va a quedar al final la identidad de orden 2. Entonces noten cómo todo ese término que apareció originalmente, todas estas operaciones, hasta aquí, todo esto, en realidad es igual a 1. Si es igual a 1 y multiplica la matriz identidad de orden 2, entonces nos va a quedar aquí la identidad de orden 2 por esto que no le hemos hecho absolutamente nada. Pero sabemos que como resultado pues tiene que ser una matriz. Y una matriz por la matriz identidad pues queda la misma matriz. Y entonces al final, y eso pasa en muchas ecuaciones porque de lo que se trata es de que se simplifiquen, son ejercicios académicos, entonces en la serie y en exámenes puede pasar mucho esto. En realidad todo este término que teníamos aquí pues estaba digamos que de adorno. De adorno, ¿por qué? Porque al final nos quedaba la identidad de orden 2, entonces no estaba aportando nada a la ecuación. Sin embargo, pues hay que desarrollarlo para que nos demos cuenta de ello, si no hay una simplificación evidente por aquí. Bien, y entonces tenemos esta expresión ya muy simple. Ahora solamente tenemos que hacer la suma de D transpuesta más conjugada transpuesta de D, y ya que tengamos esa suma, lo vamos a invertir. Y entonces nos queda de la siguiente manera. Vamos a hacer la sustitución. Aquí tenemos ya la matriz D, es esta de aquí.
tal cual, la estoy sustituyendo aquí y solamente estamos indicando que esta es transpuesta y esta es conjugada transpuesta. Transpuesta, pues recuerden que vamos a tomar todas y cada una de las columnas que tenemos aquí y las vamos a escribir como filas. Y entonces esta pasa a ser la primera fila y esta pasa a ser la segunda fila. Y en conjugada transpuesta, además de hacer eso, le vamos a cambiar de signo a la unidad imaginaria. Recuerden que la conjugada transpuesta, pues no importa el orden, podemos primero conjugar y luego transponer, o primero transponer y luego conjugar. Y entonces aquí nos va a quedar, este tiene unidad imaginaria, todo depende de la unidad imaginaria, entonces le cambiamos de signo. Este queda igual porque es un número real. Este queda igual porque también es un número real. Y este i sobre raíz de 3 cambia a menos i sobre raíz de 3. Aquí incluso nosotros podríamos utilizar una propiedad de los números complejos. Si ustedes recuerdan, número complejo más su conjugado, eso da como resultado un número que siempre es real. Y en el caso de que yo esté trabajando con números que nada más son imaginarios, que no son complejos, pues lo que nos va a quedar es cero. Se va a cancelar esa parte imaginaria y como solamente tenía parte imaginaria, nos va a dar cero. Podríamos haber recordado esa propiedad, pero les repito que si no la recordamos lo podemos desarrollar y tenemos que llegar al mismo resultado. Y entonces aquí está claro, i sobre raíz de 3 menos i sobre raíz de 3 nos va a dar 0. 2 sobre raíz de 3 más 2 sobre raíz de 3, 4 sobre raíz de 3. Lo mismo pero en negativo, menos 4 sobre raíz de 3. Y finalmente i sobre raíz de 3 menos i sobre raíz de 3 nos va a quedar 0. Y entonces nos queda esta matriz. Y hay que encontrar su inversa. Aquí les pongo el cálculo por el método de la adjunta, aunque también hay una simplificación para matrices diagonales al encontrar su inversa que ya platicaremos en la sesión de Zoom. Pero aquí les pongo el cálculo por el método de la adjunta. Recuerden que es 1 sobre el determinante y este determinante pues sería 0 menos el producto de estos dos que va a ser igual a 16 tercios negativo, pero le cambiamos el signo porque es producto ascendente y nos va a quedar entonces 1 sobre 16 tercios. 16 tercios es el determinante. Y aquí tenemos que colocar a la adjunta inicialmente sin transponer. Aquí está indicado el símbolo de que después la vamos a transponer. Y entonces recuerden que es cancelar fila y columna. Nada más nos queda un elemento. Colocamos aquí un 0. Bueno, esta cancelación tiene que ir sobre esta matriz de acá de arriba. Entonces cancelamos fila y columna. Nos quedaría 0. Es lo que tenemos aquí. Cancelamos esta fila y esta columna. Nos va a quedar menos 4 sobre raíz de 3. Pero estamos en posición impar. Queda 4 sobre raíz de 3. Segunda fila y primera columna, nos va a quedar 4 sobre raíz de 3. Le cambiamos el signo, menos 4 sobre raíz de 3. Y finalmente 0. Transponemos, y si transponemos, pues va a ser igual a 0 menos 4 sobre raíz de 3. Y en la segunda fila, 4 sobre raíz de 3 sobre 0. Recordando, columna la ponemos como fila. Y entonces ya aquí tenemos una operación que podemos realizar. 3 sobre 16 por todos y cada uno de los elementos. Aquí nos quedaría entonces menos 4 por 3 sobre 16 por 3. El 4 se simplifica con el 16, nos queda un cuarto finalmente. Y si multiplicamos y dividimos por raíz de 3 para deshacernos de ese término en el denominador, que no nos quede aquí una raíz en el denominador, entonces abajo nos va a quedar únicamente 3 por 4. ¿Sí? Y arriba nos quedaría entonces raíz de 3 por 3. ¿Sí? Entonces se cancela el 3 y por eso es que aquí finalmente como denominador nos queda raíz de 3 y abajo 4. Pueden ustedes revisar el desarrollo completo. Lo único que se hizo aquí entonces es multiplicar este 3 sobre 16 por menos 4 sobre raíz de 3 y van a notar que llegamos a esta expresión. Multiplicando y dividiendo por raíz de 3 para deshacernos de este raíz de 3 en el denominador. Y entonces finalmente, como tenemos el mismo término aquí en ambos elementos, lo podemos factorizar para que nos quede una expresión más sencilla. Y finalmente podemos dar respuesta ya al problema. X va a ser igual a raíz de 3 sobre 4 por esta matriz, que es 0, menos 1, 1 y 0. Esa sería entonces la solución de un ejercicio que les puede quedar como referencia. Traté de seleccionar un ejercicio de la serie. Este finalmente es un ejercicio de la serie
en el que intervenga la mayor cantidad de elementos, digamos, especiales o particulares que se puedan presentar en otros ejercicios. Por ejemplo, hay otros que ustedes van a resolver donde nos digan que una de las matrices es ortogonal y eso va a implicar que en algún momento podemos cambiar la inversa por la transpuesta. ¿Qué otra cosa pasó aquí? Bueno, esta propiedad de inversos, que es muy importante que recordemos que cuando tengo la inversa de un producto, puedo trabajar con los productos de las inversas de cada uno de los productos, pero hay que intercambiar el orden, ¿sí? Ese es otro de los casos que se puede presentar en algunos ejercicios de la serie. El resto, pues, son casos que ya habíamos resuelto en el pizarrón, desarrollos muy similares para despejar a X y pues hacer operaciones con matrices que ya hemos trabajado. Vamos a incluir un último ejercicio un ejercicio tipo en el cual no se pueda despejar a X para que veamos cómo lo podemos resolver. Bueno, tenemos una ecuación donde tenemos dos productos de matrices, tres matrices que se están multiplicando, igualado a una tercera matriz. ¿Por qué no se podrá despejar aquí a X? Uno podría pensar, bueno, puedo multiplicar por ambos lados por la inversa de A, y entonces ya me deshago de A de este lado, nos va a quedar aquí inversa de A por C. Y después multiplico ahora por el lado derecho toda la ecuación por la inversa de B, entonces me deshago de B y me va a quedar aquí entonces A inversa por C por B inversa. Y eso es lo que podríamos pensar que nos llevaría a la solución. ¿Cuál es la razón por la cual no podemos hacer eso? Bueno, que si yo quisiera calcular a la inversa de A, pues noten que A no es una matriz cuadrada. Igual tendríamos que calcular la inversa de B y B tampoco es una matriz cuadrada. Entonces no vamos a poder despejar aquí a X porque no podemos encontrar una inversa de A ni una inversa de B. ¿Qué podemos hacer cuando no se pueda despejar a X? Bueno, ya lo habíamos comentado en la sesión de Zoom, pero vamos a hacer un ejercicio. Dice, dado que no se puede despejar X, primero vamos a deducir el tamaño de X. Y eso tenemos información suficiente para saber de qué tamaño es X. Conocemos el tamaño de A, de B y de C. Y entonces vamos a escribir aquí, debajo de la ecuación de cada correspondiente matriz, los tamaños que sí conocemos. En este caso solamente conoceríamos los de A, B y C. No conocemos el tamaño de X, en principio. Sabemos que A entonces es de 3 filas y 2 columnas, B es de 2 filas y 3 columnas y C es igual a 3 filas, bueno, es de tamaño 3 filas y 3 columnas. Si yo pretendo encontrar una matriz X que pueda multiplicar por el lado derecho por A, recuerden que la condición me dice que tengo que tener el mismo número de columnas en la primera matriz con el mismo número de filas de la segunda matriz. Entonces, como la matriz A tiene dos columnas, la matriz X tiene que tener dos filas. Entonces ya sabemos cuántas filas tiene X. Y ahora, para que se pueda multiplicar por el lado derecho por B, siendo B de 2 por 3, la matriz X tendría que tener dos columnas. ¿Por qué? Porque B tiene dos filas. Y entonces ya sabemos el número de columnas de la matriz X. Ya sabemos su tamaño tiene que ser de 2 por 2. Y ahora que sabemos su tamaño, bueno, noten aquí también cómo nosotros podemos hacer esta relación. Y encontramos el tamaño de la matriz que va a resultar. Va a ser de 3 por 3, coincidente con lo que tenemos aquí. Esta regla siempre aplica, pero también la podemos deducir con cada uno de los productos. Si yo primero hago A por X, me va a quedar una matriz de 3 filas y de 2 columnas, que voy a poder multiplicar por B, porque coincide número de columnas con el número de filas, y al final me va a quedar una matriz de 3 por 3. Bien, entonces ya sabemos que es cuadrada de orden 2. Vamos a proponer a sus elementos como incógnitas. Entonces X va a ser igual a B, C y D. Las letras que nosotros queramos, pero vamos a utilizar estas. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir y desarrollar todas las operaciones. Todo lo que hagamos del lado izquierdo pues quedará en función de A, de B, de C y de D. Y al final va a estar igualado a una matriz que sí conocemos. Vamos a poder sacar ecuaciones y resolver. Y entonces aquí está la sustitución y el desarrollo. Primero yo decidí hacer este producto, el producto de A por X, recordando fila por columna, y entonces por el primer renglón nos quedaría 1 por A más 4 por C.
y el segundo renglón 1 por B más 4 por D. Y así tendríamos que ir desarrollando todos los productos. Recuerden que ya que terminamos de columnas, cambiamos de fila y otra vez todas las columnas. Y así hasta que terminemos. Total, aquí les dejo las expresiones completas. Vamos a llegar a esta matriz. Y ahora la vamos a multiplicar por la matriz B, que es esta que ya tenemos aquí. Ya habíamos hecho la sustitución. Y otra vez será toda la fila por la columna. Y entonces nos va a quedar A más 4C por 1 más B más 4D por 0. Estamos en la primera columna, entonces simplemente va a quedar A más 4C. Cambiamos de columna y ahora va a ser A más 4C por 0, no aporta nada. Y B más 4D por menos 1, entonces nos queda menos B menos 4D. Y aquí es prácticamente lo mismo, solamente que 1. Y entonces por eso aquí aparece sin cambiar el signo B más 4D. Y lo mismo estaríamos repitiendo para encontrar el resto de las columnas. Aquí les pongo los resultados, por si ustedes quieren tomar como repaso, realizar el desarrollo completo. Y entonces ya tenemos dos matrices de 3 por 3 igualadas. Si nosotros pretendemos que estas sean iguales, pues hay que aplicar las condiciones de igualdad de matrices, que nos dice que primero que nada tienen que ser del mismo tamaño y después tienen que tener los mismos elementos posición por posición. Y entonces lo que tenemos aquí en realidad pues son 9 ecuaciones. 9 ecuaciones que podemos formar igualando cada uno de los elementos de la izquierda con cada uno de los elementos de la derecha. Bien. Y entonces, en realidad, vamos a seleccionar qué ecuación utilizar, tratando de buscar cuál nos sería un proceso más simple. Por ejemplo, como sugerencia, pues siempre que vean por aquí algún cero, en este caso tenemos cero en estas dos posiciones, pues vamos a tomar alguna de esas ecuaciones para que el despeje sea más sencillo. Por ejemplo, aquí yo les estoy sugiriendo tomar, no es el único camino, evidentemente ustedes pueden tomar la ecuación que sea y tenemos que llegar al mismo resultado. B menos 2D tiene que ser igual a 0. Partimos de esa ecuación y la única conclusión que podemos sacar de aquí pues es que B es igual a 2D. Y entonces voy a seleccionar otra ecuación que también solamente dependa de B y de D para que podamos sustituir esta en esa ecuación y ya podamos encontrar una variable, una incógnita. Y pues en realidad todas estas 6 ecuaciones dependen únicamente de B y de D. Yo aquí les sugiero tomar la ecuación 2,2. ¿Por qué? Porque bueno, aquí es de estas 6 opciones es la que tiene el término más simple, un 1. ¿Por qué no tomamos esta de 0? Porque es una ecuación equivalente a esta que tenemos aquí. Resulta de multiplicar menos 1 por una de estas. Cualquiera de estas por menos 1 llegamos a la otra ecuación. Entonces son equivalentes, vamos a llegar a un 0 igual con 0 si tomamos alguna de esas. Entonces tomamos la posición 2,2, que implica que 2b menos 3d tiene que ser igual a 1. Es esta ecuación de aquí. Y entonces sustituimos. B es igual a 2d, entonces nos va a quedar 2 por 2d menos 3d. Al final va a ser 4d menos 3d. Va a ser igual a d. Y d tiene que ser igual entonces a 1. Ya que tenemos el valor de 1, nos regresamos acá y vamos a concluir que b es igual a 2. Entonces ya tenemos dos valores, b y d. Hacemos lo mismo para A y para C, y entonces, por ejemplo, yo aquí les sugiero tomar la posición 3,1. Repetimos que en realidad podemos tomar la que sea. ¿Por qué tomé 3,1? Bueno, voy a trabajar con 3,1 y 1,1, porque en ambas A nada más tiene un coeficiente de 1, y eso puede ser más sencillo, pero repetimos, podemos tomar la que sea. Entonces A menos 2C tiene que ser igual a menos 2. Y es lo que tenemos aquí, A menos 2 es igual a menos 2, despejamos A y A es igual a menos 2 más 2C. Y después tomamos la ecuación 1,1, A más 4C igual a 4. Y aquí tenemos A más 4C igual a 4. Vamos a sustituir porque en realidad A es igual a menos 2 más 2C. Y entonces aquí tenemos menos 2 más 2C que es A más 4C. Hacemos la suma aquí, 2C más 4C va a ser igual a 6C y este 2 lo pasamos del otro lado como decimos coloquialmente sumando y va a ser igual a 6. 6C igual a 6, C es igual a 1. Y con este valor de 1 nos regresamos acá. Aquí tenemos que A es igual a menos 2 más 2 por C, pero se vale 1 menos 2 más 2 es igual a 0. A es igual a 0. Y entonces ya sustituimos A, que era igual a 0, B, que encontramos que es igual a 2, el valor de C, que es igual a 1,
y el valor de D que tenemos por acá que también es igual a 1. Y entonces ya con esto conocemos completamente definida a la matriz X, a pesar de que en un inicio no se podía despejar. Entonces, siempre que llegue en un caso en el que no se pueda despejar, vamos a proponer la solución por este cambio. Es muy importante estar seguros de que no se pueda despejar. Vamos a regresarnos un poco a este ejercicio. Y al inicio uno podría pensar que no se puede despejar. ¿Por qué? Porque aquí tengo una inversa de x y acá tengo, por ejemplo, nada más a x. Sin embargo, hay que hacer un poco más de álgebra de matrices para que nos demos cuenta que d por x por inversa de x y todo eso inverso otra vez, lo podemos reescribir inicialmente como x por la inversa de d. ¿Sí? Y entonces eso es lo que nos llevó a la conclusión de que sí se podía despejar y al final sí la pudimos despejar. Entonces hay que hacer el mayor esfuerzo posible por tratar de despejarla. Y ya cuando de plano no se pueda, entonces sí utilizamos el método o la manera de resolver lo que les comentaba en el otro ejercicio.